El eco de las aspas del helicóptero aún retumban en mis oídos cuando cierro los ojos. Soy un operador de las fuerzas especiales, un murciélago. Nuestro nombre no es un adorno, es una descripción operativa. Operamos en la oscuridad, donde la tecnología y el instinto se fusionan, y donde la línea entre el orden y el caos es tan delgada como el filo de mi cuchillo de combate. Lo que les voy a contar ocurrió en una zona de silencio administrativo, esto en la frontera sur. No aparece en los periódicos, y si lo hace, es bajo el titular de enfrentamiento entre civiles. Pero la realidad fue un descenso directo al noveno círculo del infierno. Eran las 2:40 horas. La humedad de la selva era una pared sólida que te robaba el aliento. Íbamos 12 elementos, divididos en 2 células. Mi equipo tenía la tarea de asaltar una estructura de concreto que funcionaba como un centro de interrogatorio de una red de tráfico humano y también de sustancias ilícitas. Los informes de inteligencia indicaban que tenían un agente encubierto que había sido descubierto 3 días atrás. El descenso por cuerda fue rápida y quirúrgica. El único sonido era el roce del guante con la soga y el latido desbocado de mi propio corazón. Una persecución rítmica que me recordaba que seguía vivo. Al tocar tierra, la visión nocturna transformó la selva en un mundo esmeralda y también granulado. Cada rama que crujía bajo mis botas se sentía como una explosión en ese silencio sepulcral. Avanzamos en formación de diamante. El peso de mi equipo, placas cerámicas, munición, granadas, agua y el fusil, rondaba los 35 kilos. Pero en ese momento, la adrenalina hace que te sientas ligero y casi etéreo. Llegamos al perímetro exterior. El primer centinela no tuvo tiempo de reaccionar. Un impacto limpio en la base del cráneo, con un silenciador, lo desplomó como un saco de arena. Entramos. El olor fue lo primero que me golpeó. No era solo la muerte, era el hedor rancio del sudor, los desechos humanos y algo metálico, dulce y pesado. El líquido vital fresco en grandes cantidades. Al despejar la primera habitación, el haz de mi linterna táctica reveló la escena. No eran soldados los que custodiaban el lugar, eran carniceros. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera podrida, estaba nuestro objetivo. No lo reconocí por su cara. Estaba demasiado deformada por los golpes y el uso de quemadores químicos. Lo reconocí por el tatuaje en su antebrazo izquierdo, el escudo de nuestra unidad, ahora parcialmente arrancado con una hoja de afeitar. Estaba consciente. Eso fue lo peor. Sus ojos se encontraron con los míos a través del visor nocturno. No había alivio en su mirada, solo una súplica silenciosa para que terminaran con todo. El realismo de esta vida te golpea cuando te das cuenta que a veces rescatar significa dar una muerte digna. El estallido de una granada de fragmentación en el pasillo adyacente rompió la calma. El enemigo se había percatado de nuestra presencia. El espacio cerrado convirtió la estructura en una caja de resonancia mortal. Los disparos de nuestras armas rasgaban el aire y el polvo de yeso de las paredes nublaba la visión. Recuerdo un tipo que salió de una esquina con un machete y una pistola vieja. No hubo espacio para la táctica elegante. Fue un forcejeo brutal, cuerpo a cuerpo. Sentí la presión de su fuerza contra la mía. Vi sus pupilas dilatadas por el miedo y la sustancia. Hundí mi pulgar en su cuenca ocular mientras disparaba mi arma secundaria directamente en su abdomen. El calor de su líquido vital empapó mi uniforme. No hay honor en eso, solo una necesidad mecánica de sobrevivir. Mis compañeros gritaban comandos breves. «Despejado, recargando, hombre caído». Uno de los nuestros, el flaco, recibió un impacto en la axila, justo donde la placa no protege. El sonido de su pulmón colapsando, ese silbido húmedo y agónico,
Es algo que se queda grabado en el ADN. Salimos de ahí bajo un fuego cruzado intenso. El helicóptero llegó en medio de una lluvia de trazadoras. Iluminaban la selva como fuegos artificiales macabros. Subimos los cuerpos, el de nuestra gente que falleció antes de llegar al helipuerto, y también el del flaco, que se aferraba a mi mano con una fuerza desesperada, hasta que sus dedos se quedaron fríos. Mientras el pájaro se elevaba en el aire, miré hacia abajo. La casa de seguridad se hacía pequeña, una mancha de concreto en medio de verde infinito. Yo me quité el casco y sentí el aire frío en la cara. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por el choque térmico de la adrenalina, abandonando el sistema. Al llegar a la base el protocolo es el mismo de siempre: entregar el uniforme, limpiar el arma, lavar el equipo, pero hay cosas que no se lavan. El líquido vital de un enemigo se quita con agua, pero la mirada de un compañero que te pide la muerte se queda en las retinas para siempre. Sí, somos los murciélagos. Vivimos en la sombra para que el resto del mundo crea que la oscuridad está vacía. Pero nosotros sabemos perfectamente qué hay ahí dentro, y tiene dientes. La ciudad de Tijuana, con su bullicio constante, parecía un lugar de oportunidades. Sin embargo, bajo esa superficie vibrante, se escondía un mundo de desesperación y peligro. Esa noche, como parte de los murciélagos, la unidad de élite del ejército mexicano, me encontraba en una misión que prometía ser una de las más difíciles de mi carrera. Habíamos recibido informes sobre un nuevo grupo que estaba operando en la frontera, involucrado no solo por el tráfico de sustancias, sino también por capturar personas, y además había rumores de que mantenían a varios migrantes cautivos en un viejo edificio abandonado. Al llegar al lugar el ambiente era tenso. La luna estaba alta en el cielo y las sombras se largaban en las calles desiertas. Junto a mí estaban mis compañeros, un grupo de hombres y mujeres altamente entrenados, todos decididos a hacer lo que fuera necesario para rescatar a quienes habían caído en las garras de ese grupo. Nos acercamos al edificio con sigilo. La estructura era impresionante, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Podíamos escuchar risas provenientes del interior, risas que contrastaban con el horror de lo que sabíamos que estaba ocurriendo adentro. La adrenalina corría por mis venas mientras nos preparábamos para lo que estaba por venir. Con un gesto nos dividimos en dos grupos. Mi compañero, un hombre llamado Diego, y yo nos dirigimos hacia la parte trasera, donde creíamos que había una entrada menos custodiada. La oportunidad parecía tragarnos mientras nos movíamos, pero el silencio se volvió ensordecedor. A medida que nos acercábamos, el olor a humo y descomposición se intensificó. Al llegar a esa puerta nos encontramos con un candado, pero no era un obstáculo para nosotros. Diego sacó una ganzúa y tras unos segundos de esfuerzo, la puerta se abrió con un suave crujido. El interior estaba sumido en la penumbra, iluminado solo por la luz de las hogueras que estaban ardiendo en el suelo. El lugar estaba lleno de objetos tirados, ropa, zapatos, y en el aire, un hedor nauseabundo indicaba el sufrimiento de aquellos que habían estado allí. Nos movimos con cautela, y al llegar a una de las habitaciones, escuchamos murmullos. La voz de una mujer llena de desesperación resonaba en el aire. «Por favor, no me lleven de nuevo», suplicaba. Esa voz me atravesó como un rayo. Diego y yo decidimos actuar. Con un gesto abrimos la puerta de la habitación, y lo que encontramos nos dejó helados. Un grupo de mujeres y hombres, algunos encadenados, otros asustados y demacrados, nos miraban con ojos llenos de terror. En el centro, una mujer joven estaba arrodillada, con lágrimas en los ojos. Mientras comenzábamos a liberarlos, el sonido de los pasos resonaba en el pasillo. «Rápido», susurró Diego. «No tenemos tiempo».
Con manos temblorosas logré liberar a la mujer joven y a otros 2 hombres, pero justo cuando pensábamos que podíamos escapar, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres entró a la habitación. El caos estalló en un instante, las balas comenzaban a volar y los gritos llenaron el aire. ¡Fuera de aquí!, grité mientras intentaba proteger a los cautivos. En medio de la confusión me di cuenta de que Diego había caído. El tiempo se detuvo, su rostro reflejaba el dolor y la desesperación me invadió. No quería ni podía dejarlo atrás. «¡Sigue!», me gritó mi amigo. «¡Llévalos a salvo!». Con lágrimas en los ojos dejé su lado y arrastré a los cautivos hacia la salida. La adrenalina me impulsaba. Sabía que no podía rendirme. Mientras corríamos, el sonido de las balas resonaba a nuestro alrededor. La selva de concreto estaba llena de peligros, pero mi determinación era más fuerte que el miedo. Al llegar al exterior me di cuenta de que las luces de la calle iluminaban nuestra ruta de escape, pero la sensación de que algo más estaba por suceder me llenaba de inquietud. «¡Aléjense del edificio!», grité a los cautivos. «¡Corran!». Mientras corríamos hacia la esquina de la calle, escuché el sonido de motores que se acercaban. Un grupo de camionetas de ese grupo apareció y supe que no tendríamos tiempo para escapar. El caos estalló de nuevo. Balas volaban y el sonido de los disparos resonaba en mi mente. «¡Es una emboscada!», grité. «¡Regresen al edificio!». Nos refugiamos dentro del edificio y la lucha se intensificó. Balas atravesaban las paredes de madera, creando un sonido ensordecedor. La desesperación estaba en el aire. Mientras intentábamos encontrar un lugar seguro, vi a la mujer joven que había liberado antes. Estaba temblando y su mirada reflejaba el horror que había vivido. Con cada disparo que resonaba, la situación se volvía más desesperada. Esos hombres estaban entrando por todas partes y sabía que no podíamos mantenernos a salvo por mucho tiempo. Mientras discutíamos una estrategia, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Una bala rozó mi brazo y el dolor me hizo caer al suelo. Con un grito me di la vuelta tratando de mantener la calma. Había que actuar rápido. Con la ayuda de los cautivos logramos improvisar barricadas usando muebles y otros objetos del edificio. El tiempo se estaba agotando y la presión aumentaba. Las risas burlonas de esos hombres resonaban en mi mente y sabía que no podía dejar que se salieran con la suya. Finalmente decidimos que la única forma de salir era hacer un ataque sorpresa. Con los cautivos a mi lado nos movimos con cautela hacia la parte trasera del edificio, donde había una salida que aún no había sido bloqueada. «Cuando digamos 3 saldremos corriendo», ordené. «No miren atrás». Con el corazón en la garganta conté 1, 2, 3 y salimos disparados hacia la salida. Al salir al aire libre el caos continuó. Las balas volaban, pero logramos correr hacia un callejón cercano. «¡Sigan corriendo!», grité, mientras me giraba para enfrentar a esos hombres. La lucha fue brutal. Con cada golpe, con cada disparo sabía que estaba arriesgando mi vida. Todo por aquellos que no podían defenderse. Finalmente logramos salir del callejón y llegar a una zona más iluminada. Había más gente en las calles y el sonido de las sirenas comenzaba a sonar a lo lejos. Nuestros compañeros habían llegado y sabía que era nuestra oportunidad. «¡Vengan!», grité, mientras corría hacia un grupo de oficiales que se acercaban. «¡Ayúdenos!». Los oficiales nos rodearon y al ver el estado de los cautivos, rápidamente comenzaron a actuar. «Llamen a refuerzos», ordenó uno de ellos, mientras nos ayudaban a entrar en sus patrullas. Mientras me sentaba en el asiento trasero, sintiendo el cansancio y el dolor de esa lucha, miré a los cautivos a mi lado. Habíamos sobrevivido, pero con un precio alto. La imagen de mi compañero y de los hombres me perseguiría por siempre. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia.
Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales: velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos,
Escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. Necesitamos recopilar más información sobre ellos, dijo el comandante. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate.
No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres, y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto, y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. La Sierra de Durango es un lugar de contrastes. En un momento la belleza de sus paisajes te puede robar el aliento. En el siguiente, la oscuridad de sus secretos te puede dejar helado. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el aire estaba cargado de tensión. Como parte de los murciélagos, la unidad de élite del ejército mexicano, sabíamos que nuestra misión iba más allá de lo habitual. Nos habían informado sobre un campamento donde había contras. Ellos habían comenzado a operar en la región y había rumores de que mantenían a varios migrantes cautivos. El camino hacia el campamento era complicado, lleno de rocas y arbustos espinosos. Al llegar a la cima de una colina, nos detuvimos para observar la escena. A lo lejos, iluminadas por el fuego de las fogatas, las sombras de aquellos hombres se movían. La noche estaba en calma, pero había una sensación de inminente peligro en el aire. Sabíamos que no sería fácil infiltrarnos, pues ellos eran conocidos por su alta brutalidad. Con un plan en mente nos dividimos en grupos. Mi compañero, un veterano llamado Ramiro, y yo nos dirigimos hacia la parte trasera del campamento, donde había menos vigilancia. Cada paso que dábamos estaba lleno de precaución. La selva a nuestro alrededor parecía cobrar vida, y el silencio se sentía opresivo. Al acercarnos escuchamos risas y gritos. Esos hombres se burlaban de sus capturas. No era la primera vez que escuchábamos sobre las atrocidades que cometían, pero enfrentar la realidad en ese momento era desgarrador. Empezamos a movernos más rápido, y nuestro objetivo era claro: liberar a los cautivos. Al llegar a la carpa principal encontramos la entrada custodiada por un par de hombres armados. Sin pensarlo, Ramiro y yo atacamos. Esa pelea fue rápida y silenciosa. En un abrir y cerrar de ojos, los guardias yacían en el suelo. Pero antes de que pudiéramos entrar, un grito desgarrador nos detuvo en seco. Desde el interior de la carpa, una voz femenina suplicaba por ayuda. La angustia en su voz era palpable, y no podíamos quedarnos parados. Con un gesto entramos en la carpa. El interior era un caos de pertenencias personales, y en el centro una mujer estaba con cadenas y con marcas en su piel. El horror en su mirada me atravesó. ¡Ayúdame!, gritó. Sin perder tiempo comenzamos a trabajar en esas cadenas.
Mientras lo hacíamos, escuchábamos el sonido de pasos acercándose. «Rápido», le dije a Ramiro, «no tenemos tiempo». Con un último tirón la cadena se rompió y la mujer se lanzó a nuestros brazos. Sin embargo, en ese momento, la puerta de la carpa se abrió de golpe y un grupo de hombres entró. La sorpresa en sus rostros se convirtió rápidamente en coraje. El caos estalló de nuevo. Las balas comenzaron a volar y los gritos llenaron el aire. Mientras tratábamos de proteger a la mujer, Ramiro fue alcanzado. Caído al suelo, su rostro reflejaba el dolor y la sorpresa. El tiempo se detuvo por un instante mientras trataba de arrastrarlo. La adrenalina corría por mis venas y sabía que no podía perderlo. «Sigue, yo te cubro», gritó Ramiro, con su voz llena de determinación. Con el corazón destrozado dejé atrás su lado. Nos lanzamos hacia la selva, llevando a la mujer con nosotros. La oscuridad nos envolvió, pero el sonido de los disparos resonaba a nuestras espaldas. La selva parecía un laberinto, y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras corríamos, la mujer comenzó a hablar entre sollozos. «No puedo dejar a mi hermano», decía. «Él todavía está allí». Su desesperación resonaba en mi mente. Había visto demasiadas vidas destrozadas y demasiadas familias separadas. No podía permitir que eso sucediera de nuevo. Al llegar a un claro, decidimos descansar y planear nuestro próximo movimiento. La mujer, de nombre Valeria, nos contó acerca de su hermano que había sido capturado junto con ella. La historia era desgarradora. Habían sido engañados con la promesa de una vida mejor. La realidad era que habían terminado en un infierno. Mientras Valeria hablaba, el sonido de pasos resonaba a lo lejos. El miedo se apoderó de nosotros nuevamente. Sin tiempo que perder, decidimos regresar al campamento. La selva era oscura y peligrosa, pero la idea de dejar a su hermano atrás era inaceptable. Teníamos que intentarlo. Al acercarnos al campamento, el silencio era casi ensordecedor. Las fogatas aún estaban encendidas, y a lo lejos se podían ver sus sombras. Nos movimos con cautela, y al llegar a la carpa donde Valeria creía que estaba su hermano, mi corazón se detuvo. La entrada estaba custodiada, pero la determinación de ella me impulsó a seguir. Mientras nos infiltrábamos, el sonido de las voces se volvía más claro. «No puedes hacer nada, chico», dijo uno de los hombres. «Aquí no hay salvación». La voz era fría y llena de desprecio. En ese instante comprendí que había mucho más en juego de lo que había imaginado. La vida de su hermano estaba en peligro y el tiempo se estaba agotando. Decidimos atacar con un plan en mente. Ramiro y yo nos lanzamos al fray. La lucha fue brutal. Balas volaban y el sonido de los gritos llenaba el aire. En medio del caos logré ver a un joven con cadenas en la esquina de la carpa. «¡Ayuda!», gritó. Sin pensarlo corrí hacia él. Mientras lo liberaba, un disparo resonó y el joven cayó al suelo. El tiempo pareció detenerse. Con el corazón en la mano me giré para buscar a mi amigo, pero no lo vi. La adrenalina me empujó a seguir, y a medida que liberaba al joven, el sonido de las balas se intensificó. La desesperación se apoderó de mí. Tenía que encontrar a la mujer y a su hermano, pero la situación se volvía cada vez más caótica. Finalmente logré liberar al joven, y juntos comenzamos a buscar. El fuego de las hogueras iluminaba el campamento, y las sombras se movían a nuestro alrededor. La sensación de que algo más estaba a punto de suceder se intensificó. Mientras buscábamos, escuchaba el sonido de risas burlonas. De repente un grupo de hombres apareció ante nosotros. «¿A dónde creen que van?», preguntaron, con una sonrisa cruel en sus rostros. En ese momento, comprendí que no solo estábamos enfrentando a ese grupo, estábamos lidiando con una red de corrupción y caos
que iba mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Las balas comenzaban a volar nuevamente y la lucha se intensificaba. Con el corazón en la mano traté de proteger a los liberados mientras buscaba un camino hacia la salida. La desesperación se apoderaba de mí. No podía dejar que más vidas se perdieran en esa lucha, pero la brutalidad de ellos era implacable. Mientras corríamos hacia la selva, el sonido de los disparos y los gritos se desvanecía, pero la sensación de que algo nos seguía no desaparecía. Al llegar a un arroyo decidimos descansar y tratar de evaluar la situación. Los rostros de los que habíamos liberado reflejaban la angustia y el miedo, y en ese momento comprendí que esa lucha no había terminado. Valeria, con lágrimas en los ojos, me miró y dijo: «No puedo dejar a mi hermano, no puedo». Sus palabras resonaron en mi mente. La realidad de lo que enfrentamos era más oscura de lo que había imaginado. Había vidas en juego, y mi deber me llevaba al límite de no rendirme. A pesar del peligro, decidí que teníamos que regresar una vez más. La selva parecía un laberinto, y la oscuridad era opresiva. Al llegar al campamento por tercera vez, todo estaba en silencio. Las fogatas se habían apagado, y la sensación de que algo estaba por suceder era palpable. Con cautela nos acercamos a la carpa, y al abrir la entrada, lo que vi me dejó sin aliento. El lugar estaba vacío, pero el aire estaba impregnado con un aire de desesperación. «¡Valeria!», grité, pero no hubo respuesta. En ese instante, supe que había algo más en juego de lo que habíamos imaginado. La vida de su hermano estaba en peligro, y el tiempo se estaba agotando. Mientras me encontraba en el umbral de la carpa vacía, el pánico se apoderaba más de mí. La desesperación de la chica resonaba en mi mente. Había arriesgado tanto para liberarla y a su hermano, y ahora no solo había perdido a su hermano, sino también la esperanza de rescatarlo. La oscuridad de la selva parecía intensificarse, y el silencio se volvía ensordecedor. «¡Valeria!», grité una vez más, mi voz temblando con la mezcla de miedo y frustración. No había respuesta. La carpa estaba desierta, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el campamento se había vaciado. Un pensamiento aterrador cruzó por mi mente. Habrían trasladado a los cautivos. Sin perder el tiempo decidí que tenía que buscar pistas. Al inspeccionar la carpa noté que había un rastro de objetos personales tirados en el suelo. Salimos de la carpa y comenzamos a explorar el campamento. Mientras buscábamos, el ruido de la selva se hacía más intenso. El canto de los grillos y el crujir de las ramas eran un recordatorio de que la noche estaba viva, pero el ambiente se sentía cargado de una tensión palpable. De repente escuché el murmullo a lo lejos. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera hablando en tono bajo. Me detuve y miré a mi compañero, que tenía una expresión de alerta. «¿Lo escuchas?», le pregunté en un susurro. Él asintió y comenzamos a movernos en dirección al sonido. Cuando llegamos a un pequeño claro, lo que vi me dejó sin aliento. Un grupo de hombres estaba reunido alrededor de una fogata, y en el centro de ellos estaba el hermano de Valeria. Sus ojos estaban llenos de terror, y su cuerpo estaba demacrado y marcado por la situación. «¡No!», grité, capaz de contenerme. En ese instante todos los hombres se giraron hacia mí, con sus rostros llenos de furia. La sorpresa se convirtió rápidamente en coraje, y antes de que pudiera reaccionar comenzaron a levantarse. «¡Atrás!», grité a mi compañero. Mientras retrocedíamos hacia la selva, la adrenalina se disparó en mis venas y supe que no podía dejar que lo capturaran. Teníamos que actuar rápido. Sin pensar, saqué mi arma y apunté a uno de los hombres. El sonido del disparo resonó en la noche y el hombre cayó al suelo. El caos se desataba. Los otros hombres comenzaron a gritar y a disparar. «¡Corre!», le grité a mi compañero. Mientras nos lanzábamos hacia la selva,
el sonido de las balas zumbando a nuestro alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, logramos llegar a un pequeño arroyo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó mi compañero. Tenemos que regresar al campamento, respondí, y así lo hicimos, pero esta vez reconociendo que necesitábamos refuerzos. Regresamos a la base, donde el resto de nuestro equipo estaba esperando. Nos equipamos con más municiones y un plan bien definido. Al llegar al campamento una vez más, el ambiente se sentía diferente. La selva parecía estar en calma, pero lo sabía, el peligro estaba al acecho. Al acercarnos a la carpa principal, noté que algo no estaba bien. Las luces estaban apagadas y el sonido de las risas y la música se había desvanecido. Entramos con cautela, pero no sirvió de nada. Cuando nos escucharon, nuevamente todo se intensificó. Pero para no hacerles la historia más larga, a pesar de que el caos estalló nuevamente, pudimos capturar a Valeria y a su hermano, aturdidos pero vivos. Al día de hoy, sigo demasiado impactado con la situación. Es algo que me ha dejado marcado por el resto de mi vida. Y créanme, el terror es algo que vivimos día con día y que no es algo fácil de asimilar. La brisa fría del amanecer me golpeaba en la cara mientras me encontraba en una posición elevada en la Sierra de Guerrero, un estado que ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cárteles de sustancias ilícitas en México. Mis compañeros y yo estábamos en una misión de reconocimiento y captura de uno de los líderes más buscados de un cartel que ha sembrado el terror en la región. Una noche anterior recibimos inteligencia sobre un posible movimiento del cartel en una zona montañosa cerca de la localidad de Iguala, conocida por su historia de caos y el narco. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero también que no podíamos permitir que el miedo se apoderara de nosotros. La preparación fue intensa. Revisamos nuestro equipo, aseguramos nuestras armas y repasamos el plan una y otra vez. La adrenalina corría por nuestras venas, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría costarnos la vida. Cuando llegamos al lugar al amanecer, estábamos camuflados entre los arbustos y la maleza. Nos apostamos en diferentes puntos estratégicos, con la vista fija en un pequeño rancho que se alzaba entre las colinas. Los informes indicaban que el líder del cartel estaría allí, junto con varios de sus hombres. El ambiente fue tenso. El silencio en la sierra contrastaba con el bullicio de la vida urbana que dejamos atrás. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé mis entrenamientos, los sacrificios y el compromiso que asumí al unirme a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo, era una misión personal para proteger a mi país y a las personas que quería. La lucha contra la maña no era solo un conflicto físico, sino también una batalla ideológica. Sabíamos que cada cartel que caía significaba menos dolor para las comunidades afectadas. De repente, un ruido rompió el silencio, el sonido de un motor. Observé con atención mientras un par de camionetas se acercaban al rancho. El corazón se me aceleró. Mi compañero, un experimentado sargento de apellido López, me hizo una señal que estaba listo. Sabíamos que el momento había llegado. Con un movimiento coordinado nos posicionamos mejor y activamos nuestros dispositivos de comunicación. La tensión se palpaba en el aire. Observé a los hombres que salían de las camionetas, armados hasta los dientes. Eran más de los que esperábamos, pero no íbamos a retroceder. La orden era clara: capturar al líder y neutralizar cualquier amenaza. Contábamos con el apoyo de un grupo de infantería que esperaría instrucciones directamente desde la base, pero la acción dependía de nosotros.
A medida que nos acercábamos al rancho, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso era crucial y cada sonido podía delatar nuestra presencia. De pronto, uno de los hombres del cartel se detuvo. Miró en nuestra dirección. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese instante el sargento y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. En un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento hacia el grupo de hombres, y el estallido resonó en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. En el caos que siguió, desatamos el fuego. Las balas silbaban a nuestro alrededor, mientras nos movíamos rápido y con precaución, buscando cobertura entre los árboles y rocas. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres del cartel respondían con fuerza, disparando desde múltiples posiciones. En la refriega vi a uno de mis compañeros caer. Mi instinto era correr hacia él, pero la formación y la misión eran lo primero. Con un grito de advertencia le hice señal a otro compañero para que cubriera mi avance. Alcancé a mi compañero que estaba intentando mantenerse consciente. «Sigue luchando», le dije, mientras aplicaba un torniquete a su herida. El fuego cruzado era intenso. La adrenalina me mantenía alerta, pero el horror de la situación se apoderaba de mí. No era solo una batalla, era una lucha por la vida. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. En un momento de claridad, vi al líder del cartel tratando de escapar hacia el bosque. Yo no podía dejar que se fuera. Con el corazón en la garganta, me lancé detrás de él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás hombres del cartel. El terreno era complicado, lleno de piedras y vegetación densa. El líder estaba a pocos metros de distancia, y el sonido de su respiración agitada resonaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, al llegar a un claro lo vi. Estaba de rodillas tratando de recuperar el aliento, y mientras se giraba, su mirada se cruzó con la mía. En un instante, lo que pudo haber sido un duelo a muerte se convirtió en una decisión. Podía terminar con su vida o capturarlo. Al final, opté por la captura. «¡No te muevas!», grité, mientras apuntaba con mi arma. La sorpresa en su rostro era evidente, pero su instinto de supervivencia lo llevó a levantar las manos. Con movimientos rápidos lo inmovilicé y le llamé a mi compañero para que viniera. La situación era inestable, y aunque había neutralizado a su líder, el resto del cartel aún disparaba. Mi compañero llegó rápidamente, y juntos aseguramos al líder. Mientras tanto, el fuego de nuestros compañeros continuaba contra los hombres del cartel, que ya se estaban retirando. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero la intensidad de la experiencia se sentía como horas. Con el líder bajo control, comenzamos a retroceder hacia una posición segura, mientras el apoyo aéreo llegaba para extraernos. Al final del día logramos capturar a uno de los líderes más peligrosos de ese cartel. Sin embargo, el costo fue alto. La herida de mi compañero requirió atención médica urgente, y el recuerdo de aquellos que cayeron en la batalla es algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Sabíamos que esta situación con el narco es una lucha constante y que cada victoria trae consigo una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un renovado compromiso de seguir luchando. Mientras volábamos de regreso a la base, miré por la ventana del helicóptero. La sierra se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada acción contaba. La costa de Veracruz siempre había sido un lugar de belleza natural, pero también un punto crítico en la lucha contra la mañana. A medida que el sol se ponía sobre el horizonte, la oscuridad comenzaba a hacer cenirse sobre la playa.
y con ella la inquietud de una nueva misión. Como parte de los murciélagos, sabía que esta noche sería diferente. Nos habían enviado a desmantelar el campamento de contrabandistas que, según informes, habían intensificado sus actividades en la zona. A medida que nos acercábamos al lugar, el sonido de las olas parecía un eco lejano, mientras el murmullo del viento traía consigo un aire de tensión. La información que habíamos recibido era escasa, pero había rumores de que el cartel había comenzado a utilizar métodos más brutales, manteniendo a sus enemigos y a los migrantes cautivos. La posibilidad de encontrar a personas atrapadas en una situación de desesperación aumentaba la urgencia de nuestra misión. Cuando llegamos a la playa, la oscuridad era casi total. Con nuestras linternas apagadas, nos movimos sigilosamente, siguiendo la línea de la costa. Sabíamos que el campamento no estaba lejos. Las fogatas parpadeantes se podían ver a lo lejos. Mientras nos acercábamos, el ambiente se volvía más tenso, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Al llegar al campamento, la escena era desoladora. Las hogueras iluminaban las caras de los hombres armados que vigilaban el lugar. Podía sentir el miedo y la desesperación en el aire. Había varias carpas y detrás de una de ellas pude escuchar murmullos, como voces apagadas que hablaban en un tono de súplica. Mi corazón se aceleró. Había más en juego de lo que podíamos imaginar. Decidimos dividirnos en grupos. Mis compañeros y yo nos acercamos a la carpa de donde provenían esos murmullos. Al abrir la entrada, lo que vi me tomó por sorpresa. Un grupo de migrantes, hombres, mujeres y niños, estaban encadenados, con miradas de terror en sus rostros. Sus cuerpos estaban marcados por el sufrimiento y la desesperación. La realidad de lo que sucedía allí era más cruda de lo que había anticipado. Mientras intentaba liberar a los cautivos, el sonido de disparos resonó en la playa. Mis compañeros estaban en combate. La confusión se apoderó de la escena. La adrenalina me empujó a actuar rápidamente. Logré liberar a un par de hombres y mujeres, pero el tiempo se estaba acabando. El sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los guardias, y el caos era absoluto. En medio de la confusión, uno de los hombres que había liberado me miró con ojos llenos de terror. «¡Tienen a mi familia!», gritó. En ese momento comprendí que no solo estábamos tratando con un simple cartel, estábamos enfrentando una red de trata que iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. La culpa me invadió. Había personas que dependían de nosotros y no podía dejar que su sufrimiento se prolongara. Justo cuando pensaba que podía escapar con los cautivos, un grupo de hombres armados apareció de la nada. Eran más de los que habíamos anticipado. Sin tiempo para pensar, me vi obligado a tomar decisiones rápidas. Comenzamos a retroceder, tratando de cubrir a los migrantes, pero el fuego enemigo fue implacable. Sentí el ardor de una bala rozando mi brazo, y el dolor se intensificó, pero no había tiempo para lamentaciones. Mientras corríamos hacia la selva, el sonido del combate se desvanecía, pero el miedo seguía presente. La selva parecía tragarnos, y cada sombra que se movía a nuestro alrededor parecía una amenaza. Los gritos de los cautivos resonaban en mi mente, mientras intentábamos encontrar un camino hacia la seguridad. Después de un rato encontramos un pequeño claro. Decidimos descansar y tomar aliento, pero la tensión era palpable. Los rostros de los migrantes reflejaban el sufrimiento que habían tenido en esa experiencia. «No podemos quedarnos aquí», insistí. «Si nos encuentran no habrá una segunda oportunidad». Mientras nos preparábamos para seguir adelante, uno de los migrantes, una mujer joven, comenzó a hablar. «No todos nosotros hemos podido escapar», dijo con su voz temblando. «Hay más en el campamento. Entre ellas está mi hermana. Por favor, tienen que ayudarla». La desesperación en su mirada me atravesó y supe que no podía abandonar a nadie.
Con el corazón pesado decidí volver al campamento. Sabía que era un riesgo, pero lo que había visto me impulsaba a actuar. Junto a un par de los migrantes que había liberado, comenzamos a caminar de regreso, moviéndonos con cautela. La oscuridad de la selva parecía más densa, y cada sonido nos hacía detenernos en seco. Al llegar al campamento el silencio era abrumador. Las fogatas estaban casi apagadas, y los hombres armados parecían haber disminuido su vigilancia. Con un gesto nos movimos hacia la carpa, donde habían mantenido a los cautivos. Esa vez la presión en mi pecho era casi insoportable. Al abrir la entrada lo que vi me congeló. Las carpas estaban vacías, pero el ambiente estaba impregnado con un aire de desesperación. En el suelo había un pequeño charco de líquido vital. No, no puede ser, murmuró uno de los migrantes. No pueden habérsela llevado. Sentí que el tiempo se detuvo. La realidad de lo que enfrentamos era más oscura de lo que había imaginado. Había algo más en juego. Había vidas en peligro, y aquellos hombres no se detendrían ante nada. La sensación de impotencia se apoderó de mí, pero no podía rendirme. En ese momento, un sonido quebró el silencio. Eran risas burlonas que resonaban en la oscuridad. Nos agachamos y a través de una rendija vi a los hombres del cartel celebrando, como si hubieran ganado una batalla, pero en sus manos tenían algo que meló mi líquido vital, una foto de la mujer que habíamos dejado atrás. No había tiempo que perder, teníamos que actuar. Hicimos un plan rápido. Mientras algunos de nosotros nos preparábamos para atacar, otros se encargarían de buscar información sobre los demás cautivos. La tensión crecía y el miedo se transformó en determinación. Cuando finalmente comenzamos a atacar, el caos estalló nuevamente. Las balas volaban y los gritos llenaban el aire. Mientras me enfrentaba a uno de los hombres armados, el recuerdo de los rostros de los migrantes me empujaba a seguir adelante. Sabía que no podía fallar. Logramos desmantelar la celebración, pero no sin costo. La lucha fue brutal y perdimos a un compañero en el proceso. Al final logramos liberar a varios cautivos, pero el precio fue alto. Mientras huíamos de la escena, el llanto de los que habíamos perdido resonaba en mi mente. Al llegar a la seguridad, el peso de la misión se hizo evidente. Habíamos salvado vidas, sí, pero el horror de lo que habíamos encontrado es algo que nos persigue para siempre. La noche había caído sobre la selva, y con ella la tensión se hizo palpable en el aire. Era mi primera misión como parte del grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano, conocido coloquialmente como los murciélagos. Había pasado años de entrenamiento, pero nada podía prepararme para la crudeza de lo que iba a experimentar esa noche. Nos habían informado de un grupo delictivo que operaba en la región, involucrado en el tráfico de sustancias y personas. Había muchas vidas en juego, y nuestra misión era desmantelar su operación y rescatar a los que pudiéramos. El silencio en la selva era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de nuestros pasos, cuidadosamente medidos. La oscuridad era profunda, y la única luz provenía de la luna llena que se filtraba a través de las copas de algunos árboles que estaban a lo alto. Al llegar a la zona de operaciones, la adrenalina comenzó a bombear en mis venas. Mi equipo y yo nos movimos como sombras, utilizando nuestras habilidades de camuflaje para acercarnos al campamento enemigo sin ser detectados. Sabíamos que una vez que comenzáramos, no habría vuelta atrás. La vida de muchas personas dependía de nuestro éxito. Mientras nos acercábamos, pude escuchar las voces de los hombres que vigilaban el campamento. Eran rudos, llenos de arrogancia, y sus risas resonaban en la noche. Pero lo que realmente me heló mi líquido vital fue el llanto distante de una persona. No era un sonido que se pudiera ignorar, era un grito de desesperación, un eco de sufrimiento que resonaba en mi mente. No podemos fallar, pensé. Formamos un círculo y discutimos los detalles de la operación, la estrategia,
Era entrar, neutralizar a los guardias y buscar a las personas que estuvieran capturadas. Cada uno de nosotros asumió un rol específico, y aunque estábamos entrenados para esto, la realidad siempre tiene una forma de golpear más fuerte que cualquier simulación. Con un gesto nos lanzamos hacia la acción. La primera fase fue rápida y silenciosa. Neutralizamos a los guardias de avanzada, utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo, asegurándonos de no hacer ruido. Cada golpe era calculado, cada movimiento preciso. Mi corazón latía con fuerza, pero mantenía la calma, recordando los años de entrenamiento. Una vez dentro del campamento, el ambiente cambió drásticamente. Había un aire de desolación. Al mirar a nuestro alrededor, vi la evidencia del caos, marcas de líquido vital en el suelo, un rifle tirado en un rincón y un par de botas desgastadas. Pero lo que más me impactó fue lo que encontramos en una de las carpas. Un grupo de personas encadenadas con miradas de miedo y también de desesperación. El llanto que había escuchado antes se intensificó. Era un infante que no podría tener más de 10 años. Su rostro estaba sucio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Sin pensarlo me acerqué a él y le dije que todo iba a estar bien. Mientras los liberábamos, escuchamos ruidos de pasos que se acercaban. Sabíamos que el tiempo se nos estaba acabando. De repente el campamento se iluminó con luces brillantes. Habíamos sido descubiertos. La situación se tornó caótica en cuestión de nada. Comenzamos a disparar cubriendo a los civiles, mientras tratábamos de mantener nuestra posición. Las balas silbaban a nuestro alrededor, y la adrenalina que antes me daba fuerzas, ahora me llenaba de una inquietante ansiedad. Mientras manteníamos el fuego cruzado, vi a uno de mis compañeros caer. Un disparo lo alcanzó en el hombro, y aunque logró mantenerse en pie, su rostro reflejaba el dolor del momento. En ese momento la realidad de lo que estábamos enfrentando se hizo más clara. No era solo una operación militar. Estábamos luchando por vidas humanas, por la libertad de aquellos que habían sido despojados de su dignidad. Finalmente logramos evacuar a los civiles y a los pocos que quedábamos sanos. Al llegar al campamento base, la realidad se golpeó con fuerza. Habíamos salvado vidas, pero también habíamos perdido a uno de los nuestros. La mezcla de triunfo y tristeza era abrumadora. Esa noche aprendí que ser parte de los murciélagos no solo significaba tener habilidades excepcionales de combate y también de resistencia. Significaba enfrentarse a la cruel realidad del sufrimiento humano, a la desesperación que muchos viven a diario. Cada misión, cada experiencia, deja una marca imborrable en el alma. Y si no lo creen, el verdadero terror es el que se vive día a día en nuestra lucha contra el crimen. Historias de terror de la internet.